vamos a ir a Filipenses 2:4. Dice la Biblia: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Oramos. Padre, te pido que bendigas esta palabra que está aquí en este libro donde están tus palabras, Señor. Ayúdanos para poder entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te ruego y te pido que nos ayudes para que podamos interpretarla de forma correcta. Tu palabra ya está revelada, solamente necesitamos tu inspiración, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria, Padre. Muchas gracias, amado Jesús. En tu nombre te damos gracias, Padre. Amén. Voy a compartir: los discípulos consolidaron, y vamos a aprender cosas muy buenas. Cuando hablamos de los discípulos es porque ya vimos cómo Jesús consolidó. Hoy nos toca ver cómo los discípulos consolidaron, y los discípulos y los apóstoles, sin duda, mis amados, aprendieron del Maestro a cuidar los unos a los otros y a cuidarse ellos mismos, y eso lo aprendieron de Jesús. Porque cuando vemos hablar a Pablo, él escribe palabras muy poderosas que aprendió de su maestro en el camino a Damasco. Cuando vemos hablar de Pedro, de Silas, de Ananías y otros, llevan el mismo lenguaje que nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos aprendieron a consolidar como su maestro, como Jesús. Entonces no hay tiempos definidos para cuidar personas. Nosotros sí ponemos tiempos, pero la Biblia o el Señor puede romper cualquier protocolo que el hombre quiera poner. Pero Jesús consolidó de diferentes formas. Los discípulos también consolidaron de diferentes formas. La viña tiene materiales para consolidar y damos tiempos, pero Dios puede romper esos tiempos, como dijimos, a los tiempos de Él. Entonces, cuando Jesús consolidó, vemos en algunos casos que en la mañana les predicaba y en la tarde estaba en sus casas. Vemos otros casos que Él predicaba y al momento estaba en sus casas. Vemos otros casos donde les predicaba y pedía favor a alguien que los cuidara. Pero ahora vamos a ver las formas en que los discípulos consolidaron, y vamos a ver en primera instancia a Pedro y los discípulos cómo consolidaron. Hechos 2:1. Y dice la Biblia: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice la Escritura. Entonces, estas personas que estaban aquí no eran nuevos convertidos, eran ya creyentes. Véalo bien, mi amado, porque la Biblia dice: cuando llegó el día de Pentecostés, dice que todos estaban unánimes juntos, es decir, ellos ya estaban consolidados, ellos ya eran creyentes convertidos al Señor. Entonces, ellos no sabían lo siguiente, porque antes de ser llenos, ellos tenían que saber que estaban vacíos, y la unidad en la oración y obediencia les hacía recibir el Espíritu Santo. Entonces, estos discípulos que estaban reunidos reconocieron que no tenían los recursos que ellos mismos necesitaban, sino la llenura del Espíritu Santo para poder hacer el trabajo que les habían encomendado. Entonces, para poder ir a cuidar a alguien, necesita depender de Dios y de su llenura de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la iglesia de los Hechos es lo que hacía. Vamos a leer Hechos 1:14. Y dice la Biblia: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, dice la Escritura. Aquí estaban viendo quién iba a suceder a Judas. Dice la Biblia que estaban en oración y ruego. Esto es lo que hicieron los discípulos. Iban a salir a predicar, y antes que nada, todos los consolidadores tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Mire, mi amado, esta es una de las formas por el cual nosotros tenemos que salir a cuidar a alguien, pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Dicen amén. Hechos 2:41 dice:
Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice el escrito que ese día se agregaron 3,000 personas, porque son los que creyeron en el mensaje de Pedro. Y dice rápidamente que los apóstoles, los que estaban llenos del Espíritu Santo, dice que los bautizaron. Y luego se unieron al grupo de los seguidores de Jesús. Entonces no perdieron el tiempo. Esto nos enseña que no hay oportunidad de perder el tiempo para que una persona sea bautizada rápidamente. Aquí nosotros damos unas enseñanzas, pero puede ser que el Espíritu Santo rompa ese protocolo y quiera bautizarse la persona antes de las enseñanzas. Eso es lo que pasó aquí en esta historia bíblica. Así que estos nuevos convertidos de Pentecostés fueron bautizados rápidamente después de su conversión, dice la Biblia. Pero cuando leemos 2:42, dice la Biblia: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, después de que fueron bautizados, fueron enseñados y tenían todas las cosas en común. Note bien, mi amado, que primero fueron bautizados y después fueron enseñados. Entonces no hay un orden que nos diga la Biblia se va a hacer así y así y así. La consolidación no, porque todos tienen diferentes nacimientos. Y aquí estamos viendo cómo Pedro y los discípulos consolidaron a los 3,000 que se habían convertido en ese poderoso mensaje. Ahora, cuando vemos la historia y analizamos la vida de los primeros cristianos, nos damos cuenta que todo nace del cuidado que se tenga en las nuevas personas. Sobre todo los que llegan a los pies de Cristo por primera vez. Si se les consolida bien, van a ser buenos discípulos de apoyo, como los que ayudaron a Pedro. Si no se consolidan bien, no podemos esperar nada de ellos. Ahora veamos el versículo 43 y 44. Dice la Biblia: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Esto es lo que hace una buena consolidación, les provoca temor divino. Cuando hay una buena consolidación, unifica, doctrina. Cuando hay una buena consolidación, siembran, son unidos, no se enojan tan fácilmente cuando hay una buena consolidación. Pero cuando no están bien consolidados, se crecen deforme. Por eso, cuando una persona llega a Cristo, hay que poner todo nuestro esfuerzo para poderlo cuidar y aprenda bien, crezca bien y sea un buen cristiano. Porque si no, decrece, se deforma, y por eso hay muchas bajas en el reino de Dios. Ese es Pedro y sus discípulos. Veamos otro ejemplo. Ananías consolidó a Pablo, es otro ejemplo. Hechos 9:10. Y dice la Biblia así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Mis amados, Dios conoce a cada persona. Y en este caso se sabe poco de Ananías, porque la Biblia no habla mucho de este personaje. Pero lo que sí podemos afirmar es que Ananías era un discípulo de Cristo porque creía en él. Y la evidencia es que lo llaman por su nombre. Note bien que estaba siendo llamado para consolidar a un asesino de cristianos, y era Saulo. Entonces Ananías tenía un gran trabajo que desempeñar con un hombre asesino. Vemos el versículo 11. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Judas no es aquel que traicionó a Jesús. De hecho, mi amado, en la Biblia encontramos varios Judas.
Está Judas, el hermano de Santiago, Judas que vivía en este país, Judas el que traicionó a Jesús, muchos Judas. Entonces, Judas era un buen hombre que vivía en Damasco y el dueño de la casa donde fue llevado Pablo. Entonces, después de su encuentro con Jesús, Ananías tenía que ir a la casa de Judas porque ahí estaba Pablo, ciego. Recuerde que cuando encontró a Jesús en el camino a Damasco, cayó y quedó ciego. Entonces Pablo fue llevado a esta casa de este hombre llamado Judas y ahí estaba ciego. Note bien que Judas estaba haciendo la función de anfitrión y Ananías la función de consolidador. Leemos el versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista, dice la Biblia. Entonces lo primero que Ananías iba a hacer con Pablo era consolidarlo con una sanidad física porque estaba ciego. Recuerde, mi amado, cómo fue su conversión de Pablo. Ese era el primer punto que Ananías tenía que hacer, tenía que consolidarlo, y al momento la función era que Pablo viera porque estaba ciego. Versículo 13. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías es como cualquier consolidador el día de hoy, busca una excusa para no hacerlo. Y Ananías tenía mucha razón porque conocía a este hombre que era un asesino, tenía miedo. Por lo tanto, tuvo miedo de ir a consolidarlo. Dios lo llamó para hacer la función, él no tenía por qué negarse. Cuando vemos el versículo 14, la Biblia dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Entonces, todas las autoridades de ese lugar tenían autorización de aprender cualquier persona que hablara de Jesús. Esto lo sabía Ananías, pero como cualquier ser humano tuvo miedo, pero sabía que la orden venía de Dios, no podía negarse porque era un llamado divino que le estaban dando para ir a cuidar a este hombre. Versículo 15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, dice la Escritura. Entonces Pablo ya estaba llamado. La ceguera fue una evidencia de su llamado, porque dice en Hechos 9:16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces lo que había sembrado Pablo lo tenía que cosechar, y quien iba a ser su maestro, nada más y nada menos, era Ananías. Entonces vea, la historia es tremendo porque Pablo era un conocedor de las Escrituras. Ananías era un maestro, pero no a la altura de Pablo. Pero él tenía que hacer la función de consolidador, tenía que ir a cuidarlo. Versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces Pablo, después que se le apareció el Señor en el camino a Damasco, fue consolidado por Ananías. Y dice la Biblia que oró por él para que fuera sano y lleno del Espíritu Santo. Pero viene lo poderoso: tenía que sanarlo de la ceguera, tenía que enseñarle para que fuera bautizado, porque dice en el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, y levantándose, mire que dice la Biblia, fue bautizado. Misión cumplida por parte de Ananías. Eso es toda la consolidación, mis amados, que se tiene que hacer cuando llegan asesinos a la iglesia. Es lo que tenemos que hacer. Primero se ora que reciban el poder del Espíritu Santo y que sanen del alma, y después ellos tienen que salir a consolidar a más personas. Usted sabe que Pablo fue el evangelista más grande de toda la historia bíblica. Fue bien consolidado
por Ananías. Otro ejemplo más. Pablo y Bernabé consolidaron a las iglesias. Pablo y Bernabé anunciaron el evangelio en Derbe y dice la Biblia que mucha gente creyó. Recuerde que Ananías consolidó a Pablo. Ahora Pablo sale a hacer una función ya de discípulo de Jesús. Y después volvieron a los pueblos de Listra, dice la Biblia, Iconio y Antioquía para consolidarlos. Pero dice Hechos 14:22. Vaya usted. Dice la Escritura: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo confirmó los ánimos en las diferentes iglesias de las ciudades en donde anunció el evangelio. Y dice la Biblia que allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. Es la función de Pablo como consolidador. También les dijeron que no es fácil seguir a Jesús, era solamente para valientes y debían sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. Qué tremendas palabras de consolidación estaba dando Pablo. Les enseñó que el camino de Dios no es fácil y le dijo que era necesario padecer por causa del nombre de Cristo para heredar el reino de Dios. Esas eran las palabras de consolidación de Pablo. Y dice la Escritura: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces dice la Biblia que Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a consolidar a los seguidores de Jesús. Y dice la Biblia que después de orar y ayunar, ponían las manos sobre los líderes y le pedían a Dios que los ayudara, pues ellos habían creído en Él. Esta fue la función de Pablo y Bernabé. Mire qué tremenda consolidación hizo Pablo. Veamos otro ejemplo. Pablo y Silas consolidaron. Dice la historia bíblica que Pablo y Silas consolidaron al carcelero de Filipo, y él y su casa fueron salvos, dice la Biblia. Entonces la historia bíblica es así: Pablo fue acusado porque le quitó el trabajo a una muchacha que adivinaba. Usted sabe esta historia. Así que fueron llevados a la cárcel, y a la medianoche oraba Pablo y Silas y los presos oían. Entonces Pablo fue encarcelado injustamente. Entonces ellos lo que hacían era cantar alabanzas a Dios. Y dice la Biblia que vino un terremoto de la presencia de Dios y las puertas se abrieron. Y el carcelero, viendo las puertas de la cárcel que estaban abiertas, dice que se iba a matar pensando que los presos se habían escapado. Pero ahora leemos el capítulo 16, 28. Y dice la Biblia: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Esto era la predicación de Pablo hacia el carcelero. Nada de profundidades bíblicas, nada de teología, cosas muy sencillas que la unción de Dios les había dado. O sea que Pablo al carcelero le dio palabras muy sencillas y muy prácticas. Pero leemos el versículo 29 al 31 y dice: él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, la predicación fue muy sencilla. Lo que Pablo dijo fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es todo para predicar las palabras del Señor, mis amados. Porque después vemos que Pablo y Silas, en el versículo 32, vemos las siguientes palabras:
y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces, mis amados hermanos, ya no solo el carcelero, ahora toda la familia fue predicada y consolidada. Entonces, en el versículo 33 dice la Escritura: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Misión cumplida de Pablo y Silas. Consolidaron, enseñaron y además los bautizaron. Versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Fiesta. Pablo hacía fiesta después de terminar una buena consolidación. Mis amados, este es el trabajo que Dios nos ha encomendado. Ya vimos la historia de Pedro y sus discípulos, Pablo y Bernabé, Ananías, Pablo y Silas. Ahora la pregunta es: ¿te gustaría consolidar como consolidó Pedro y sus discípulos? ¿Te gustaría consolidar como consolidó Ananías hacia Pablo? ¿Te gustaría consolidar como consolidó Pablo y Silas? ¿Te gustaría consolidar como consolidó Ananías? Yo no sé cuál de los 4 modelos te gustaría ser, pero yo sé que el día de hoy Dios está buscando a Ananías, Pablo, Silas, Pedro, discípulos, para que consolide. Amén. Incline su rostro y oramos. Señor, te doy gracias por esta enseñanza bendita.